tengan muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a continuar con lo que sería el apartado de los micromovimientos. Para iniciar vamos a dar seguimiento a lo que es el girar o turn, que se simboliza con una letra T mayúscula. Este movimiento es manual y es efectuado al hacer girar la mano vacía, o sea llena, en el eje longitudinal del antebrazo, con mano vacía o cargada, es decir, que tendríamos un girar realizado con la mano vacía, frecuentemente llamado un alcanzar girar, y un girar con la mano cargada es un mover girar, como se muestra en las siguientes figuras, en las cuales, si nos damos cuenta, pues en el primero realmente alcanza y ha necesitado un giro para agarrar algo. Luego en la otra tenemos que ya una vez está sujetado, nosotros giramos con todo el peso que tenemos en la mano. Termina con alcanzar o mover, es conveniente medir el alcanzar o el mover en el nudillo del dedo cordial, es decir, del dedo medio, para evitar el efecto de desplazamiento del girar sobre la medición, como se muestra en la siguiente figura. Y aquí nos aparece lo que es una distancia en la cual, si yo la midiera desde este punto, van a ser 20 centímetros, pero si la mido desde el otro, me va a estar dando lo que son 25 centímetros. Ya se toma como referencia lo que es el nudillo del dedo medio. Ahora bien, las variables del girar son la distancia, que esta se mide aproximadamente en términos de grados girados. Los grados girados se miden en relación con el largo del antebrazo con el plano de rotación aproximadamente perpendicular a este. Es decir, que nosotros cuando giramos, si fuera solamente la mano, en este caso, o acá, nosotros vamos a verificar ese movimiento que tengamos en función de qué rotación fue la que le dimos, si solamente es para un lado o ha sido de esta otra forma. Dependiendo cómo nosotros lo desarrollamos, así va a ser como vamos a ver cuántos grados se ha girado, porque es mentira que nosotros lo giramos 360 grados, no nos da lo que es el apartado de nuestras manos. Ahora bien, la resistencia, debido a lo poco o fuerte del mover o girar, con frecuencia mayor de 1 kilogramo, se ha clasificado en 4 categorías que rindan resultados satisfactorios para determinar el tiempo para el girar. Y estas categorías son sin resistencia, es decir, cuando tengo la mano vacía. Pequeña resistencia, cuando nosotros tenemos hasta 1 kilogramo, es decir, 2.2 libras que utilizaríamos de fuerza. Mediana de 1.1 a 5 kilogramos y grande de 5.1 a 16 kilogramos. Estaríamos hablando de elementos ya bastante pesados realmente. Luego vamos a ver lo que son los símbolos del girar, que para este caso está enlazado con lo que sería la T de turn. Luego tenemos un número que representa los grados, y en el tercero la clasificación de tipo S, L o M, o si se fijan, si es sin resistencia a la mano vacía. Y de hecho la clasificación para el de mano vacía y el de pequeño va a ser el mismo, va a tener los mismos TMU. En este caso podríamos ver para los 4 ejemplos un alcanzar girar, un T90 porque no lleva peso, pero desde ese T90 al siguiente es un T90S, es un mover girar porque ya lleva peso, y si se fijan en este caso es de tipo S, es menor a 1 kilogramo. Luego T90L es un girar mediano, y un T90L, un mover girar, pero ya es de tipo grande, y tenemos el T90M para mediano. Entonces, si revisamos acá, les decía, el T90 con el T90S se van a colocar con los mismos TMU para este caso. Si se fijan, aquí hay una variedad en la tablita de lo que son de grados para poder seleccionar según el giro que se le dé. Nosotros ocupamos ese movimiento muchas veces cuando estamos insertando algún perno o estamos girando alguna manivela, o hay otros elementos en los cuales pudiese utilizarse ese movimiento. Luego tenemos el micromovimiento de aplicar presión. Este se hace únicamente con las manos, es la aplicación de la fuerza muscular para vencer la resistencia de un objeto, acompañado por un poco o ningún movimiento. Esa aplicar presión se caracteriza por una pausa corta o titubeo, la tensión en los músculos del operador y exprimir o jalar las manos cuando nosotros
desarrollamos eso. Si se fijan, ese hecho de aplicar presión muchas veces nosotros lo hacemos un elemento y este elemento lo quiero mover, yo le aplico cierta presión para que se desplace. O a veces cuando tenemos botones, nosotros los vamos a presionar y les aplicamos presión. Entonces a esto, para activar muchas veces elementos de máquina lo ocupamos. Ahora bien, los casos para aplicar presión son los siguientes. El APA, o el caso 1, ocurre cuando se requiere una presión, en este caso la orientación o ajuste del miembro del cuerpo o el acondicionamiento preliminar de los músculos no se requiere, cuyo valor constante entonces va a ser de 10.6 TMU para el APA o la presión 1. Para la presión 2 o APB, vamos a tener que este ocurre cuando se requiere una presión pesada. También es necesario la reorientación o ajuste del miembro del cuerpo para evitar incomodidad o algún daño. Asimismo, el acontecimiento preliminar de los músculos para exprimir o apretar en otra forma el objeto que lo requiere, es decir, lleva un reajuste al momento de estarlo aplicando. Es esencial un APA precedido por un volver a coger, cuyo valor constante es de 16.2, es decir, que esta presión posiblemente requiere de que yo y tenga que reajustar, porque de repente por el periodo de tiempo que lo tengo ahí, se me puede estar deslizando y tengo que retomarlo de nuevo. Vamos a ver por acá en la codificación. Si se fijan, el APA tiene 10.6, es la sumatoria de aplicar fuerza más permanecer un tiempo mínimo más aflojar esa fuerza, es decir, un release, ¿ya? Y lo que es el APB o el aplicar presión de tipo B va a tener 16.2 TMU. ¿Por qué? Porque es todo un APA más un G2 o la parte de soltar ese elemento, el aflojar la fuerza. Ahora bien, para aplicar fuerza, aquí podemos ver una curva, la cual nos muestra qué es lo que nosotros desarrollamos cuando aplicamos esa fuerza, que lo detenemos durante un momento y luego soltamos. Nosotros vemos que lo que sucede desde acá hasta acá, estoy ante un APA, pero desde este punto hasta acá estoy ante un APB, porque de repente le estamos aplicando fuerza, pero lo soltamos, aplicamos esa presión y la soltamos, y luego muchas veces la soltamos para reacomodar la mano o los dedos. Luego vamos a ver un asir o grasp. Es el movimiento manual básico de los dedos o la mano empleado para asegurar el control de un objeto. Muchas veces a este asir o grasp también se le llama mover, con el propósito de transportarlos, usarlos o sujetarlos. Cuando se logra el control por medio mecánico o por algún otro miembro del cuerpo, el movimiento o movimiento no se clasifica como un coger, ¿ya? Y tiene sus casos. El primer caso es el G1, que se clasifica de la siguiente manera. G1A, un objeto solo, pequeño, mediano o grande, pero que es cogido con facilidad, es decir, está aislado, si ustedes se fijan. La forma más sencilla para reconocer este coger es recordar que se ejecuta con el cerrar de los dedos y el objeto debe estar retirado de cualquier estorbo y ser fácil de coger, como se muestra en la siguiente figura. Y si se vean, es un elemento que tenemos sobre una mesa cualquiera, el cual se adhiere solamente con los dedos sin necesidad de tener que estar buscando ni nada. Luego, si se fijan, tenemos el G1B. Este se clasifica por ser un objeto muy pequeño o muy cerca de otro, yuxtapuesto, es decir, adyacente, ¿verdad? Que esté cerca o sobre una superficie plana. Existe una interferencia causada por la superficie sobre la cual el objeto está, que se va a coger y está colocado o tiene objetos demasiado pequeños que ocasionan una obstrucción a los dedos, como se ve a continuación. Si se vean, lo que nos sucede como cuando levantamos una moneda o como cuando vamos a tomar una aguja, ¿ya? Luego tenemos el coger tipo C. Es una interferencia con el coger en el fondo y un lado del objeto casi cilíndrico, como se muestra a continuación. Y si subdivide, vamos a tener un coger G1 C1, G2 C2 y G3 C3. Si se vean, va a estar dictaminado porque por el diámetro mayor de 12 milímetros y es un asir superando estorbos casi cilíndricos por la parte inferior y a un costado.
el G12-2 es un diámetro mayor de 6 a 12, también tiene que superar estorbos casi cilíndricos por la parte inferior y un costado. Y el de tipo 3, si se fijan, ya me habla de los de 6 milímetros, es decir, cada vez van a ser más pequeñas estas tipologías que tenemos ahí. Revisen el primero, que aquí lo tenemos, ¿ya? Pues con los dedos. Si se fijan en una imagen, está casi topado las paredes, entonces tiene que ver cómo se las arregla para separar el objeto y poderlo tomar. Y el otro es que está entre varios y de ahí es donde va a seleccionar también. Luego tenemos el G2 o un volver a tomar. Se utiliza para mejorar el control sobre un objeto cogido a menudo y se limita debido a la ejecución de un mover. Si se ven como este ejemplo que agarra con el lápiz, nosotros venimos, tomamos el lápiz, empezamos a escribir, pero llega un momento en el cual lo reacomodamos para continuar haciendo algo. Luego tenemos el G3. El G3 no es más que un coger por transferencia. Ocurre cuando un objeto fácilmente cogido se pasa de una mano a la otra, como cuando hacemos nosotros la operación de pasar de esto a acá, que muchas veces se hace dentro de las operaciones porque jalan algo, lo tienen acá, se los pasan a esta otra mano y le dan consecución a otro movimiento que van a tener posiblemente dentro de las operaciones. Implica tres elementos distintos: el tomar o coger con los dedos de la mano que recibe, que son cerrados en la pieza con un G1A. El tiempo de reacción en darse cuenta que la pieza ha sido seguramente sujeta, que tiene un 1.6 TMO como constante, y el soltar de la mano que pasa y la suelta en la pieza con un RL1 o un release. Ya vean cuando se hace este movimiento, ¿verdad? Cuando se está trasladando de una mano a la otra, se tiene que agarrar uno, se desplaza, luego ¿qué pasa? Un tiempo de reacción para tomarlo y soltarlos con los dedos de la mano que ha transportado el primer elemento. Luego vamos con un G4. Es un objeto amontonado con otros objetos de manera que ocurra una búsqueda y selección y va a depender del tamaño de las piezas. Se realiza la siguiente clasificación. Si se fijan, vamos a tener un G4 de tipo A, de tipo B y de tipo C. El primero sí es mayor que de 25 por 25 por 25 milímetros. El siguiente dice que va a estar entre un tamaño del G4A y el G4C, y el G4C, si se vean, es uno menor que 6 por 6 por 3. Son dimensiones bastante pequeñas, porque ese de 25 por 25 milímetros, estoy hablando apenas de 2.5 centímetros, y en el otro me está hablando de 6 por 6 por 3, mucho más pequeño que él. Y luego tenemos el G5, que es un coger por contacto, deslizante o por un enganche. En realidad no es del todo un movimiento, sino un término descriptivo que indica que un objeto ha sido tocado por las manos con un valor de 0 TMU. Que si se fijan es como cuando nosotros lo hacemos con una hoja y la movemos o la desplazamos. Luego vemos el hecho de soltar o release. ¿Qué es esto? Simplemente llevo un elemento y lo suelto, es decir, cuando mis dedos dejan de accionarse sobre él y lo deja que caiga posiblemente. Ese siempre va a tener el hecho de 2 TMU. Y tenemos el segundo caso, que es el soltar de contacto. Ese es de naturaleza muy semejante al coger de contacto G5, pero no consume ningún tiempo. Tampoco, si se vean, tengo que estar más familiarizado con ese que se observa ahí, que es agarrar y soltar con los dedos. Es decir, yo traigo un elemento, lo agarré y lo voy a poner en algún lugar. Cuando lo voy a poner en ese lugar, yo lo suelto. Luego tenemos un posicionar. Este es el movimiento manual básico efectuado para llevar un objeto a una relación exacta, es decir, alinearlo, orientarlo o hacer lo que encaje predeterminado con otro objeto. Tiene dos tipos de manipulación. Ocupan las siglas en inglés de easy y la D de difficult, es decir, difícil de manipular y lo que es fácil de manipular. Y aquí tenemos un ejemplo. Cuando nosotros venimos y tenemos una parte muy pequeña, como un pequeño remache, un hilo o un alambre delgado, que van a ser posicionados. Si se fijan, esos son bastante
bastante difícil para poderlos manipular muchas veces. En el segundo ejemplo, una parte flexible o un hilo o alambre delgado que son posicionados también, o una parte que se coge a una distancia del extremo de encaje. Fíjense, si quedara un poco confuso esa parte de ¿y por qué están en los de difícil? Eso de una parte muy pequeña, como un pequeño remache, un hilo, un alambre. Por ponerles un ejemplo, si textil, ellos introducen lo que son hilos dentro de las agujas en un elemento que va en la punta. Entonces, si se fijan, eso que es un ajuste es flojo, pero ¿qué sucede? Por el tamaño se hace más difícil para percibir cómo es que se va a enhebrar, que es como se le llama a esa operación. Luego tenemos las posicionar de inserción. Las variables importantes en el posicionar de inserción son, primero, el alinear, que es un P1SE, la clase de ajuste, la simetría y la facilidad de manejo. El P1C, que es alinear, es el elemento básico del posicionar sobre el cual se basan todos los demás valores de posicionar. Se efectúa con un alto nivel de control. Se caracteriza por qué tolera la acción final o lo suficientemente floja para que no se requiera presión para colocar el objeto en su destino final. Comprende el encaje primario y el encaje secundario de hasta 2.5 centímetros de inserción o 25 milímetros. Comprende movimientos de alineamiento que ocurren durante la porción de posicionar del movimiento total de colocación. No comprende ninguno de los movimientos de orientación y el objeto es de fácil manejo. Ahora vamos a ver las clasificaciones de este posicionar o inserción. Vamos a tener P1 cuando sea flojo, es decir, no requiere de una gran presión. P2 o apretado cuando requiere que se le haga una pequeña presión para que pueda encajar. Y P3 es exacto, es decir, se requiere una presión fuerte. ¿Por qué? Porque resulta que va a entrar y no tiene que salirse o resbalarse con facilidad. Entonces revisemos por acá en estos ejemplos que estamos acá. Si se fijan, si no está alineado, que de repente nos toca que alinearlo, luego pues resulta que lo hemos alineado, pero no queda en la posición adecuada, entonces se reorienta o se orienta para ponerlo y luego viene la parte de encajarlo o a darle el ajuste para que entre en el orificio en el cual le corresponde. Luego verificamos por acá que decía por allá que este tenía que ver con lo que era la simetría y la facilidad de manejo, ¿verdad? La clase de ajuste ya la vimos por ahí y ahorita pasamos a lo que sería esa simetría. La simetría me dice que van a ser simétricos, es decir, la pieza puede ocupar cualquier posición alrededor del eje, infinitas posiciones de entrada, es decir, si se fijan en este agujero que va a entrar, a pesar de que las formas son diferentes, pero como el tamaño de la pieza que va a encajar es igual que lo que sería la periferia del agujero, no hay ningún problema. Ahora vamos con los semisimétricos, es decir, la pieza solo puede ocupar una posición determinada en uno u otro lado del eje. Número limitado de posiciones, de 2 a 8 posiciones que pudiera tomar. Si se fijan en este caso, me dice acá que la pieza solo puede ocupar una posición determinada. En el caso del rectángulo, si ustedes se fijan, lo pongo así como lo tengo o le doy vuelta para que encaje. En el caso del cubo es mucho más fácil. En el caso de lo que ustedes ven acá de ese cilindro, puede entrar con esta punta o girarlo y entrar con la que vemos al otro lado. Y en el caso último que tenemos ahí, de igual forma, lo único que tiene es que las aristas son iguales o van a tener una dimensión entre cada una de las aristas igual a lo que son el tamaño de este cuadrado que está acá y por eso es que puede encajar. De lo contrario no lo podría hacer. Y tenemos los que son no simétricos. Los que son no simétricos son aquellos en los cuales la pieza debe estar en la única posición prevista con relación al eje. Si se fijan para este caso, este que es como una forma de T invertida, solo va a entrar en esa posición. Lo mismo que esta que tiene un hueco y la pieza que va a entrar tiene la forma de un angular y igual que la tercera que tenemos por acá. Ahora bien, dentro de estos nosotros también tenemos clasificaciones de movimiento de cuerpo. En el movimiento de cuerpo, miren, hay un enfoque visual, muchas veces necesario, el movimiento de los pies. Voy a colocar el movimiento de los pies porque si se fijan en muchas máquinas, el movimiento de accionar no viene con un botón en la parte de arriba, sino que se va en la parte de abajo, en pedales, que en lo que son las empresas textiles, por lo general así lo utilizan.
Hay otras maquinarias que trabajan con presión, que son como yunques, los cuales sirven para cortar, que de igual forma el operario no va a accionar la máquina a través de un botón, sino que las manos las tiene ocupadas muchas veces sosteniendo una pieza, y para que se dé ese corte a través de esos elementos se acciona con el pedal. Es decir, bien, para este caso podemos ver los movimientos del pie. Es el movimiento del metatarso del pie hacia arriba y hacia abajo, con el talón del pie utilizando como punto de apoyo, es decir, ese fulcro. El símbolo de este es F mayúscula, M mayúscula. Y tenemos el movimiento del pie con presión mucho más fuerte. Es cuando es un movimiento de pie que es ejecutado con presión fuerte. Es evidente que es más lento, y el símbolo de este es FMP. Si se fijan, este no tiene ni mayor resistencia que solamente agarrar ese pedal y presionarlo, pero este otro pedal, si se fijan ustedes, incluso tiene una cuerda la cual lo enlaza y que me dice que posiblemente el trabajo va a ser más pesado que el que tengo acá. Si veo las dos figuras, la primera podría hacerme alusión a una máquina textil y la otra me podría hacer alusión a esa máquina que yo les digo que sirven para troquelar, muchas veces para cortar de lámina o de elementos sólidos de metal. En el movimiento de las piernas, es un movimiento de la pierna en cualquier dirección con la rodilla o la cadera como pivote. El propósito predominante es mover el pie más que mover el cuerpo. Voy a mostrarles por acá lo que serían algunos elementos importantes de estos, de las mismas tablas que ustedes ya poseen por ahí. Que si se fijan en la tablita esta para los micromovimientos, ustedes tienen la simbología y se van a dar cuenta que existen muchos más códigos por ahí, pero la idea es que nosotros podamos comprender y utilizar esos códigos que ahí se ven presentados. Se los muestro ahorita de nuevo. Vamos a ver, voy a buscar por acá. Permítanme un momentito. Vamos a ver si aparece aquí, sí. No me aparece todavía por aquí. Bueno, entonces lo que voy a hacer, mejor les voy a mostrar lo que es mi escritorio, para que puedan verlo. No sé si alcanzan a distinguir lo que sería la tablita de MTM. Ustedes me dicen si sí lo están viendo. Sí. Entonces, si se dan cuenta, esos que me hablan de los movimientos de las piernas están por acá abajo. Si se fijan, por aquí está el aplicar presión que les expliqué hace un momento. Todo lo que estaban ahí, los de asir o tomar o agarrar, que si se fijan ahí ocupan también la palabra de coger para poderlos agarrar. Y acá teníamos los de las posicionamientos, dependiendo de que si decía que si era simétrico, semisimétrico o no era simétrico, y si era fácil manipulación o de difícil manipulación. Luego, más abajo teníamos el release o el soltar con sus dos clasificaciones que tenía ahí, ¿verdad? Y nos veníamos por acá abajo. Miren, este recorrido de los ojos no lo hemos visto, pero cuando ustedes lo utilizan simplemente ocupan esta formulita que está acá, ¿ya? Luego vemos acá en los movimientos donde me dice que hay un giro alrededor del tobillo, que aquí está el FM, y se recuerdan que yo les decía con una máquina de costura por lo general sucede, y con presión fuerte o el FMP con 10 centímetros es lo más que se va a recorrer por ahí, pero ese tiene un TMU de 19.1. Ahora bien, si se fijaron ustedes, aparte de eso empezaba la nueva clasificación que tenía que ver con lo que era los movimientos de las piernas. Y ahí venía un símbolo, me dice, que es el movimiento de la pierna en cualquier dirección con la rodilla o la cadera, como pivote. El propósito predominante del mover el pie más que mover el cuerpo. Y tiene un símbolo LM, si se vean, están en las dos, una cuando es una disposición parado y otra cuando es una disposición sentado. Entonces, si tenemos la disposición de sentado, veamos si nos aparecen acá. Aquí está para desplazarnos con los
los pasos, ya sea a un lado o hacia el otro. Y aquí tenemos los movimientos que tendrían que ver con el andar o caminar. Va a depender de si nosotros llevamos pesa muchas veces y de cuánto es lo que vamos a recorrer incluso. Entonces, si se fijan, casi todos los elementos que nosotros vamos a tener que analizar van a estar metidos dentro de las diferentes tablas que ustedes van a ver. Y aquí está el movimiento de la pierna, miren, el LM, y que me dice por el principio, por los primeros 15 centímetros que hay que desplazar, tiene 7.1, pero por cada centímetro adicional se le pone 0.5 de TMU. Eso sería para conocer lo que son la simbología que nos hacía falta del MTM. Si se fijan, hay otras dentro de la tablita que no hemos alcanzado a verificar, pero por cuestiones de tiempo vamos a pasarnos a este otro. Acá ya vamos a utilizar a través de un ejemplo lo que es la parte de la utilización del MTM1. Fíjense bien, si yo hubiera dejado esto en blanco, hubiera sido para que ustedes le llenaran. Entonces, en el siguiente creo que tenemos unos espacios en los cuales ustedes los van a llenar. Pero para esto vamos a ver, si se vean, en este caso me dice para obtener una carpeta. Me dice, el análisis de reemplazar una página en carpeta de 3 argollas utilizando las tablas de MTM1. En este caso, si se fijan, me dice, va a tener un alcanzar la carpeta que es un R75B. Me voy a la tablita y voy a buscar R, que es el reach, ¿verdad? O alcanzar. Me dice que es de 75. Aquí lo busco. Y me dice que al final es B. Sería en la 1, 2, la tercera columna de donde esté ese 75. Acá, ¿ve? Sería de 25.5 según como nosotros lo alcanzamos bueno, como yo lo alcanzo a observar acá, ¿verdad? Tendría que ser ese valor numérico el que tendría que aparecer ahí. Vamos a ver, aquí está, miren. Luego tenemos un G1A o un agarrar la carpeta. Es el mismo de coger que decía por ahí, ¿verdad? Si se vean, primero alcanzo, luego agarro. Un G1A. Para el G1A, vamos a buscarlo. G1A. ¿Sí? G1A, si se vean, con 2 TMU. Y me dice que es un tomar o asir para recoger objetos pequeños, medianos o grandes, aislados y fáciles de apresar o de agarrar. Entonces, si se vean, esto que estoy haciendo de trabajar entre eso y esto es porque nosotros debemos de familiarizarlos con el hecho de que las mismas tablas traen las descripciones de por qué se utilizan este tipo de códigos cuando nosotros utilizamos, porque dice, vean, si fuera un tipo B, tiene 3.5, pero me dice que son objetos muy pequeños o estrechamente juxtapuestos, es decir, juntos, con una superficie plana horizontal, como veíamos el caso con lo que era una aguja de costura, ¿verdad? Bueno, luego vemos el siguiente, me dice que es un M75B, entonces es un mover a 75, lo buscamos acá, 70, 75, B, el B me recuerdo que como que es este de acá, ¿verdad? Que tendría 24 TMU, me voy hacia arriba, exacto. M75B tendría que tener 24 TMU, que son los que les corresponden por acá abajo, miren. Ahora vamos al un release 1, o simplemente si se fijan aquí en la codificación es soltar. Vamos a ver el soltar entonces, o release, que lo tenemos más abajo. Soltar. ¿Se acuerdan que tenía dos casos? Uno donde me dice que soltar normalmente abriendo los dedos con un movimiento independiente, tranquilo. Y la otra es dejar de cesar contacto. Dice bien, en este release de tipo 2, pues no se ocupan TMO, porque simplemente cuando tengo un elemento y yo lo suelto, dejo de hacerle presión o dejo de estar en contacto con él. Entonces, para este caso, realmente nos tocan 2 TMU, que era lo que teníamos por acá. Luego me dice que hay un alcanzar una cubierta y ese es un release con una distancia, si se fijan, de 18 centímetros de tipo B. Vamos de nuevo al R, el reach 18B. Nos vamos de nuevo acá arriba, reach 18 y me conduzco acá hasta donde está el B, que
que va a tener 9.4, que es el que le corresponde acá. Luego me dice de nuevo un G1A. Entonces, si es agarrar un borde que fue un G1A, ya no voy a buscar los dos TMU porque ya los tengo acá. Yo utilicé ese código, por lo tanto solo retomo el valor numérico que correspondería ahí. Cuando voy a este otro que hay que abrir la cubierta, dice que es un M40B. Entonces, en ese M40B voy a revisar acá. Me vengo para acá y tengo M40, aquí está, es tipo A, tipo B, ¿verdad? Tiene que tener 15.6 TMU, aquí está. Y al final me dice que eso lo suelta, ¿verdad? Una vez abrió la cubierta, la soltó con 2 TMU. Se hace la sumatoria de esto y nos queda con un valor numérico de 82.5 TMU realmente. Si revisamos más adelante, este es para un ejercicio, el análisis de una operación que es pegar bolsas delanteras a un pantalón utilizando las tablas de MTM1. Quiero que visualicen algo ustedes. Veamos, si se fijan, el primero dice que es un R45A, que es alcanzar el delantero izquierdo a una distancia de 45 centímetros, pero eso sucede con la mano izquierda, porque miren la mano derecha, dice que lleva la prenda terminada con un movimiento. Es decir, si se fijan, en una tiene un código R45A porque va a alcanzar algo, mientras que en la otra tiene un M45B. Mientras alcanza con una mano, está desplazando con la otra, o está moviendo con la otra. Esta la lleva para alcanzar algo y esta la mueve para mover un elemento que supuestamente ya tiene terminado. Entonces vemos la codificación de cada uno. Si se fijan, el primero decía que es un release, o perdón, un reach 45A. Reach 45A, y lo busco por acá. 45A tiene que tener 12.1. Aquí está. Y el otro es un M45B. Bajo por acá, M45B. Va a tener 16.8 según esto. Que si se fijan, en este quizás tenían diferente el valor numérico. Porque, no, es M45B. Quiero ver cuánto tiene aquí. M45B tendría que ser 16.8. ¿Saben cuál es el problema? Que seguramente no especificaron el peso de lo que estaba moviendo. Y si estaba con movimiento para este valor numérico que colocaron acá. Entonces ahí sí hay un problema. Porque si se fijan, tiene 30.8. Quiere decir que a ese 16 y algo que yo veía acá de 16.8, le agregaron ¿cuánto? Háganme la resta de 38. 38 menos 16.8. Estamos hablando de 14. Si se fijan, aparentemente son estos 14 que vemos acá. ¿Que son de qué? De que la mano va en movimiento. ¿Ya? O sea, por ahí es donde tendríamos que tener cuidado nosotros, porque si se fijan, como nosotros no estamos viendo el movimiento, sino que vemos qué es lo que se ha colocado según esa codificación. Pero si me doy cuenta, para que tenga 30.8, ellos le agregan que lleva, lo va moviendo y posiblemente como lo va desplazando, tiene lo que es eso que le agrega una resistencia. ¿Ya? Ahora bien, revisemos el siguiente. Si me voy a rehacer delantero, es decir, que lo va a tomar de nuevo, que es un G2 con 5.6. Rehacer G2. Me vengo para acá arriba. Vamos a buscar el G2. Aquí está. Que es un rehacer. Si se fijan, ese es el nombre que tiene. Es cuando nosotros retomamos algo, que posiblemente lo tenemos, lo hemos soltado y lo vamos a agarrar de nuevo. Pero este, si se fijan, tiene 5.6, que es un valor constante, que es el que aparece por acá. Mientras que me dice que este otro soltó la prenda que llevaba en la mano derecha, la soltó y sabíamos que ese tiene un TMU de 2. Entonces, en la comparativa entre los dos, en el primero era 38 y 12.1, entonces se colocaba el mayor, que en ese caso era el de 30.8, porque ese es el que nos corresponde a nosotros realmente asignar en esa situación, que es miren, y correspondía acá. De estos dos, el 5.6
y el otro era 2, entonces se colocaba el 5.6 de la mano izquierda, porque hay un movimiento que es principal y el otro que es secundario realmente. Si se dan cuenta ustedes acá, hay otros, pero hay algunos que no les hemos visto el código. Si se fijan por acá, quiero ver si dejé alguno que no tuviera un código, pero que tiene valor numérico. Revisen este, TM de 14.25. ¿Qué sucede con este? Si se fijan, este va a tener un valor numérico asociado a que es un tiempo de máquina, es el código que utilizaron en este caso para el análisis de que la máquina es la que está haciendo ese trabajo de manera automática. Entonces estos ya se toman de manera directa. Acuérdense que los TM1 son nada más que una fracción de minutos o de segundos, según lo que nosotros vimos por ahí. Entonces lo cronometran, ya una vez lo tienen ahí y lo van colocando. Por eso es que ustedes van a ver que entre las que ustedes tienen que llenar, hay varias que han quedado con esos valores numéricos que corresponden a cuando es trabajo de máquina. Y se vean, es cuando tienen las posturas, por lo general en estas de acá. Para la videoconferencia de este día la llevaríamos hasta acá, pero ustedes me dicen si tienen duda. Estos que hace falta por llenar los van a llenar ustedes, ¿ya? Estos que están acá. Voy a ver si voy deteniendo lo que sería la Yo tengo una, grabación. Sí, dígame. en esa tabla aparece, ay, espérame que no sé qué hice y no puedo ver la pantalla. Permítame. Voy a detener la grabación ahorita. Y ahí vemos y revisamos qué es lo que le quedó de dudas por ahí.